Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 1 de abril del año 2025. Martes 1 de abril. Bueno, hay un tema que seguramente tiene que destacar, tiene que primar sobre todo, y es un tema que relaciona al ex jefe de la policía, Genaro García Luna, ligado a Carlos Slim, con sobornos por aproximadamente $5 millones al amante y prestanombre de Manuel Bartlett Díaz, un político priista ahora en Morena, ligado también a Carlos Salinas de Gortari, entre muchos otros personajes. Pues ahí está una relación de sobornos a través de sus prestanombres la familia Weinberg. Y esto lo ha presentado, esto no es nuevo, esto había surgido por ahí del 19 de diciembre de 2024 y ahora ha sido retomado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hizo un trabajo periodístico en que rastreó las empresas offshore, los prestanombres a través de los cuales se entregaron estos sobornos. Ahora, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no va más lejos, pero yo que recuerdo las relaciones del narco expresidente Luis Echeverría Álvarez con Julián Slim, hermano mayor de Carlos Slim, y junto con líderes del crimen organizado como alias Don Neto o Rafael Caro Quintero, el narco de los narcos, en los preparativos de 1985 para asesinar en particular al agente de la DEA Enrique Camarena, denunciado esto por 2 policías, pues sí me hace mucho de sentido el hecho de que Genaro García Luna pues fue impuesto a Felipe Calderón por Carlos Slim. Carlos Slim, que es el principal patrocinador, el principal benefactor de la farsa provida de Eduardo Verástegui, que es un palero también de Morena, junto con Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja y los otros partidos que se coaligan o hacen coalición con Morena. Entonces, una vez más, vuelve a resurgir aquí la relación corrupta de los Slim, porque además los pagos ilegales, parte de esos pagos que recibió Julia Abdalá, fueron a través de Banco Inbursa, de Carlos Slim. Y otra de las cosas que se deben de comentar sobre este escándalo, sobre este caso que vamos a escuchar a continuación, en detalle, es pues el silencio de Claudia Sheinbaum Pardo y cómo es que pues López Obrador nombró a este personaje, un impresentable, como director de Comisión Federal de Electricidad, siendo que el mismo López Obrador pues tiene nexos con el narco y sus políticas destructivas económicas son una calca de las que utilizaba Echeverría a finales de la década de los 70s. Esto es una enorme trama de corrupción porque tuvimos que esperar, o bueno, muchos tuvieron que esperar durante 4 décadas, durante 40 años, a que apenas se conozca esto y se pudiera comenzar a hacer justicia. Ya sabemos que Rafael Caro Quintero está condenado a pena de muerte. La pena se va a definir, pero está condenado a pena de muerte, eso es algo seguro, por sus muchos delitos en el tráfico y producción de drogas como líder del cártel de Guadalajara. Sabemos también perfectamente bien que Bartlett Díaz, Zorrilla fueron directores de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que era un aparato de exterminio del gobierno hegemónico que asesinaron tanto a líderes de derecha como a líderes de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a aterrizar esto, o vamos a tratar de aterrizar esto que les estoy comentando con un audio que hice previamente, pero que creo que vamos a tener que utilizar otro recurso porque se escucha un poco atenuado. Vamos a escuchar lo que dice el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que lo han compartido a través de su cuenta de X.
Antes de ir a eso, pues tengo que comentarles que esto ya tuvo reacciones y cosa extraña, algo que nunca había hecho Julia Abdalá, era conceder entrevistas. Y concedió una entrevista para el programa de radio de Ciro Gómez Leiva, quien transmite, por cierto, ahora desde Madrid, España, señalando que, primero que nada, negando que esto sea algo ilícito y asegurando que todo fue por canales legales y que por otros propósitos que no son sobornos. Pero realmente, ¿quién le va a creer eso a la prestanombre de Manuel Barlet Díaz cuando utiliza todo un entramado de empresas offshore de prestanombres para recibir este dinero enviado de las empresas que son NUMBAP International Inc. de Genaro García Luna? O sea, ¿por qué, si fuera algo derecho, por qué primero le manda a Genaro García Luna el dinero a los Weinberg y los Weinberg se lo mandan a Julia Abdalá y Julia Abdalá se lo manda a Manuel Barlet Díaz? No tiene pues ningún sentido, ¿no? Si fuera algo legal, si fuera algo correcto, pues no se tendrían que hacer todas estas operaciones mafiosas de triangulación, ni tendrían que estar abriendo cuentas en Suiza y en los Barbados y en otras partes del mundo. Pues Julia Abdalá niega todo en la entrevista con Ciro Gómez Leiva y me llama mucho la atención que haya decidido hablar con él, ¿no? ¿Por qué con él particularmente, supuestamente para desmentir a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿La autoridad mexicana o la estadounidense? Correcto, exactamente lo que estás diciendo, Ciro. Y la relación con los Weinberg, Silvia Pinto de Weinberg es mi amiga hace 42 años, amiga querida, que jamás negaré esa amistad de una vida juntas. Tienen muchos años viviendo fuera, pero mi amistad siempre ha sido con ella. Julia, también dice el reportaje el día de ayer que el dinero de las transferencias fueron a sus cuentas personales, pero también hubo $1.890.000 que fueron a la cuenta de una empresa, un offshore llamada Roybal International. ¿Usted, digamos, reconoce esta información? Todas las transferencias bancarias que he recibido son de origen lícito, simplemente se trata de actividades comerciales ajenas a cualquier asunto público. O sea que no va a decir por qué le dieron ese dinero, ajenas a cualquier asunto público. Pues va a tener que responder, porque de hecho sí están siendo investigados los Weinberg por parte del gobierno de los Estados Unidos como prestanombres de Genaro García Luna. Y Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, puede seguir presionando a Genaro García Luna para que declare también en contra de su principal socio, de su principal benefactor, del hombre al que le rendía culto y lealtad, que es Carlos Slim, el jefe de Eduardo Verástegui y de una amplia pléyade de políticos, de cantantes, de actores, de televisión, que están también vinculados al cártel Slim. En serio, es verdaderamente asombroso hasta dónde puede llegar todo esto. Vamos entonces a escuchar a continuación, yo creo que sí es propicio escuchar el reportaje, pero también mencionarles que hoy el periódico Reforma lo tiene en la portada también. Dice: operó recursos para pareja del exdirector de Comisión Federal de Electricidad, lava para G. Luna, o sea, para García Luna, lo ligan a los Bartlett. Ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera investigación por transferencias de $4.5 millones. Pero esto es bajo presiones de Donald Trump, no porque lo quiera Sheinbaum. Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, y figura clave del gobierno de la 4T, recibió en sus cuentas bancarias depósitos por $4.5 millones, equivalentes a 120 millones de pesos actuales, de miembros de la familia Weinberg, considerados como por las autoridades federales, dice, como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna.
$2.642.000 fueron transferidos a las cuentas personales de Abdalá, mientras que $1.890.000 fueron depositados en Roybal International, una offshore panameña controlada por ella misma. Las transferencias se realizaron entre julio de 2012 a mayo de 2017, cuando Bartlett era miembro del Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari. Por cierto que esta relación ha seguido porque Bartlett, como titular de la Comisión Federal de Electricidad, junto con Delfina Gómez, han entregado contratos millonarios a una empresa de Raúl Salinas de Gortari que se conoce como IUSA. Así que esta relación sigue ahí. Y es que el entramado de corrupción que hay aquí, yo creo que es más importante que el mismo reportaje. Por eso, miren, voy a proceder a darle difusión a lo que yo sé sobre este caso. Genaro García Luna fue impuesto al presidente Felipe Calderón por el cártel Illuminati de Carlos Slim, actualmente socio de Morena, con los cuales ha duplicado su fortuna. Genaro García Luna había sido denunciado por el general Ángeles Daguajare ante Felipe Calderón, pues como un narcopolicía ligado al cártel de Sinaloa. Por presiones de Slim, esto no le importó a Felipe Calderón y de todos modos nombró a Genaro García Luna, siendo que ni conocía a este personaje. Se acusa a Genaro García Luna y a Julia Abdalá de haberle recibido $4.5 millones. Julia Abdalá, señalada como amante y testaferro de Manuel Bartlett Díaz, político 55 años PRI, hoy en Morena, ligado al cártel de Guadalajara, dirigido por Rafael Caro Quintero, apodado el narco de los narcos, condenado a pena de muerte en los Estados Unidos. Aún no se define por qué método se le aplicaría la pena de muerte en los próximos 90 días. La primera vez que se reportó esto fue a finales de diciembre de 2024. El 9 de diciembre de 2024, el periódico El Sol de México de los Vázquez Aldir se hizo eco de esta situación. Vázquez Aldir, heredero de Vázquez Raña, un testaferro de Luis Echeverría, un narcopresidente. Se reportó que habrían sido $5 millones enviados en sobornos por Genaro García Luna a través de prestanombres como los Weinberg para negocios con Bartlett. Esto, bueno, pues exhibió de nuevo la farsa de López Obrador al decir que no tenían gente de Genaro García Luna, cuando en realidad hay más gente de Genaro García Luna en el gobierno de López Obrador. Los hubo como Manuel Bartlett Díaz, pero también como Omar García Harfuch, que ha sido nombrado por Sheinbaum como titular de la seguridad pública. Lamentablemente es otro Genaro García Luna. 2 agentes de la policía denunciaron con anonimato o bajo anonimato que en 1985 en la casa del cuñado de Luis Echeverría Álvarez, presidente que fue asesino de empresarios como Eugenio Garza Sada, de activistas, de el autor terrible de los vuelos de la muerte, en que tiraban los cadáveres al mar para que se los comieran pues los peces, las ballenas, no sé, los tiburones. También relacionado con el asesinato de Manuel Buendía a través de la Dirección Federal de Seguridad, donde estaba el hermano de Carlos Slim, Julián Slim, como uno de los comandantes. Líderes sociales de derecha que también fueron asesinados, como el fundador del Yunque durante el gobierno de Echeverría. Líderes de derecha, de izquierda, no importaba prácticamente el signo político. La Dirección Federal de Seguridad tomaba parejo para asesinar a cualquiera que se opusiera al régimen que estaban ellos construyendo como hegemónico y que se mantuvo en alianza con cárteles de la droga como el cártel de Guadalajara. Bueno, pues Julián Slim sabemos que terminó precisamente por eso apartado de la vida pública, falleció en silencio en el año 2011. Rubén Zuno Arce era el cuñado de Luis Echeverría Álvarez y además era hijo de un narcogobernador de Jalisco conocido como José Guadalupe Zuno Hernández, que estaba totalmente ligado al cártel de Guadalajara. Porque ahí el que llegaba a ser gobernador pues era por sus nexos con esos grupos criminales de la droga,
que esto del narcotráfico viene fuertemente desde el gobierno criminal de Lázaro Cárdenas del Río, el cual tuvo negocios con la mafia judía de los Estados Unidos, quienes tuvieron esa visión después de que se quedaron pues muchos plantíos de la flor de la amapola, después de que Estados Unidos le solicitara morfina y heroína para drogar a los soldados estadounidenses que luchaban en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en la calle Lope de Vega, número 881, sería donde se reunieron para pactar el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985, con la presencia de Manuel Barlet Díaz, secretario de Gobernación, posteriormente en ese entonces, en el 85, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid Hurtado, quien fue acusado por el actor Pedro Romero de formar parte de una secta satánica en la cual estaban también personalidades de los medios, actrices y cantantes, y bueno, una secta satánica muy extensa y sobre todo de personas muy ricas que residían precisamente en las casas importantes de El Pedregal, zona residencial de México. Entonces, bueno, pues se habla de esta estrategia de complicidades, esta cadena de narcopresidentes que se hizo con Echeverría hasta llegar a López Obrador para garantizar la impunidad de todos estos criminales que fue un pacto que cumplió fielmente López Obrador con su política de abrazos no balazos y evitar cualquier carpeta de investigación contra cualquier narco expresidente que él encubrió personalmente. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues llega Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, presiona a Sheinbaum y ella termina enviando a Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos, con lo cual ya no puede proteger a Barlet, ni a López Obrador, ni a nadie. Ella lo que quiere es salvar su propio pellejo y probablemente el de sus cómplices más allegados. Entonces, bueno, pues de esta forma la mafia narcomasónica, la masonería socialista del PRI, narco, se mantiene en el poder. Hoy esa mafia se llama Morena. Echeverría, enemigo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien evitó un golpe de Estado por parte de la CIA en colaboración con el comunismo internacional, exigió a José López Portillo que nombrara como presidente de México a Miguel de la Madrid Hurtado, o al menos se lo recomendó, para que se den cuenta de qué grado de complicidades estamos hablando. Entonces, ocurrió posteriormente que Díaz Ordaz pues prácticamente es exiliado, se convierte en embajador de México en España y posteriormente José López Portillo impone a Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de México. Este Miguel de la Madrid Hurtado nombra al criminal Manuel Barlet Díaz como su secretario de Gobernación y no hizo nada a pesar de que le encontraron un verdadero centro de torturas de tipo medieval o algo peor, debajo del edificio de gobierno que se cayó pues por ahí del 85, por el terremoto del 85, y quedaron expuestos pues las cosas tan horribles que hacía Manuel Barlet Díaz, como encadenar, torturar, cortar y fracturar personas. Todo esto con la Dirección Federal de Seguridad del Gobierno de México. Cuentos verdaderamente situaciones que parecen cuentos de terror, pero que fueron realidades. De la Madrid llegó a ser presidente mediante un fraude electoral en 1982, según un fraude realizado por José López Portillo, marioneta también de Carlos Slim, y el ejército de los Estados Unidos contra el candidato que habría ganado. El que realmente ganó fue Pablo Emilio Madero del Partido Acción Nacional. Esto después lo denunció pues un representante del Partido Republicano, del que ya les había comentado con anterioridad, en 1986. También este testimonio de los dos policías que lo confirma, pues habría sido en 1986. Fue desclasificado solamente hasta la década del 2000. Barlet ha identificado a los dos policías que lo denunciaron, y los ha amenazado y desprestigiado por los mismos nexos con criminales que él mismo tiene como parte de la Dirección Federal de Seguridad, ex miembro. Bueno, pues aquí se nos habla también de cómo es que los Slim
tienen nexos con todo el cártel Echeverría, porque hay que recordar que si alguien está relacionado con Slim es el padre, el sacerdote pederasta Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, y Alfredo Jaliferrame, que se dice ser como un intelectual geopolítico o como un intérprete de la realidad del mundo, según él, solicitado por medios católicos o por supuestos activistas católicos como Roberto Farril, pero que en realidad durante la década de los 70s con Echeverría, cuando Jalife tenía 30 años, hace ya varias décadas, hace más de 4 décadas, pues él era uno de los que principalmente fungía como espía de Echeverría y le trataba de convencer tanto el libanés Jaliferrame como Marcial Maciel Degollado de que tenía que ejercer una serie de acciones represivas contra los empresarios católicos porque se estaba preparando una nueva cristiada en contra del narco régimen del PRI, de lo que actualmente es Morena, del narco régimen de la masonería que ha tiranizado a México por lo menos desde la caída del gobierno del emperador Iturbide, que ya tenía acción antes del gobierno del emperador Iturbide. Pero pues esto es lo que hace, ¿no? Esto es a lo que se dedica un Illuminati, un agente Illuminati como Slim, estar metido en todos estos lugares, hasta con el narco, a través de sus distintos agentes, sus propagandistas, hasta sus artistas, ¿no? Ahora tiene uno que quiere convertir en pseudo candidato presidencial, que es Verástegui, que está ligado a la mafia de Antonio Berumen, un sujeto de la Orden de Malta que está denunciado de haber abusado sexualmente por lo menos de 6 hombres homosexuales, en su mayoría, y que habrían sido víctimas de él. O sea, es una secta verdaderamente terrible que abarca tantos ámbitos que son definitorios de lo que conoce el pueblo, ¿no? Dice, por ejemplo, el testimonio de estos 2 policías que en la casa del cuñado de Luis Echeverría se reunieron capos criminales como Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara y mencionado como el narco de los narcos, el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, Manuel Barletías, ¿qué otro? También, bueno, pues Rubén Zuno Arce, cuñado de Luis Echeverría e hijo de un exgobernador narco de Jalisco. También se dio cita ahí el director de la Policía Preventiva Pablo Alemán Díaz, el gobernador de Jalisco Enrique Álvarez del Castillo, miembro también del cártel de Guadalajara, el secretario de Defensa Nacional de México, Juan Arévalo Gardoqui, un narcomilitar masón, el jefe también de la 15ª Zona Militar, el general Vinicio Santoyo Feria. También asistió el director de la Policía Judicial Federal de nombre Manuel Ibarra Herrera, el director de la Interpol, porque la Interpol, por supuesto, como una de las policías del nuevo orden mundial, también está implicada en el narcorrégimen y en estas conspiraciones, Miguel Aldana Ibarra. Miguel Aldana Ibarra también asistió. El director de la Dirección Federal de Seguridad, José Zorrilla Pérez, jefe inmediato del comandante Julián Slim Elú, que se supone que todos ellos eran matones que incluso llegaron a asesinar a un periodista muy reconocido que hablaba de ellos, Manuel Buendía. Juan Mata Ballesteros también habría asistido, José Contreras Subias, el comandante de la IPS Sergio Espino Verdín, Juan Esparragosa Moreno alias El Azul Esparragosa, cuya nieta Diana es actualmente relacionada con el narco cantante del cártel de Sinaloa, Peso Pluma, que también está amenazado de muerte por la Malliza, dueño de una larga lista de propiedades costosas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, una ciudad totalmente sometida por el narco. Miguel Ángel Félix Gallardo, socio incluso de la boutique de Versace en Guadalajara, propiedad de Gianni Versace, quien fuera asesinado en 1997 señalado de formar parte de la mafia conocida como la mafia calabresa, una mafia masónica de Italia.
Manuel Salcido Uceta, alias Cochiloco, posteriormente romantizado en películas de izquierda por Narcos. Romantizado en películas de narcos por la izquierda, es lo que quise decir. Sergio Salcido, alias Picochulo. Ellos habrían sido los que asistieron para pactar pues una operación de narcos con el gobierno en contra de la DEA en México. Declaró que durante ese periodo él o ella, el testigo protegido, el policía, se dio cuenta de que Fonseca Carrillo, Don Neto, no estaba presente al momento de esto, pero que regresó al poco tiempo. De todas formas, lo iba a poner al tanto de todo lo que se pactó, de todo lo que se acordó con Bartlett, su socio principal, Rafael Caro Quintero. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Es que todo esto se relaciona con otras y otras cosas y no quiero confundirlos, pero sí mencionar pues que aquí está, ¿no? O sea, cómo es que la policía ha estado controlada en México por narcos, por asesinos, y donde siempre surge la figura de los Slim como presente, ¿no? Presente, porque son agentes de la élite Illuminati que tienen que intervenir en todo esto. Entonces, hoy sí es importante porque incluso le dedica su portada el periódico Reforma. Y vamos a escuchar a continuación lo que compartieron en X Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ellos en ningún momento mencionan lo de Slim. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues es una organización del activista y empresario Claudio X González, y creo que hay poderosos motivos por los cuales ellos no lo van a mencionar, y también poderosos motivos por los cuales Morena se va a callar, porque tampoco quieren molestar los intereses de Slim. Pero sí es muy necesario que todo México, que todas las personas conocieran por qué tiene la presencia este libanés, este señor cuyo apellido real es Shalim, como un hijo del demonio Aschera, que viene narrado en la Sagrada Biblia. Bueno, pues su verdadero apellido es Shalim, la estrella de la tarde. Que si lo recordamos, pues todo esto que parece hasta algo ocultista, pues la empresa de la familia de Carlos Slim, cuando ellos llegan, se llamaba precisamente la Estrella del Oriente. No sé si tenga alguna relación con eso, con su apellido. Vamos entonces rápidamente con el video. Ellos son Mauricio Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto, considerados por las autoridades mexicanas como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre julio de 2012 y mayo de 2017, los Weinberg transfirieron $4.5 millones a las cuentas bancarias de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. El gobierno federal investiga el motivo de los depósitos a la pareja de Bartlett, como parte de una demanda civil presentada en 2021 ante una corte en Florida, con el objetivo de recuperar los fondos del erario que García Luna desvió entre 2009 y 2018, usando el conglomerado empresarial de los Weinberg, conformado por las empresas Numba Inc., Numba Technologies Inc. y Nice Systems, las cuales enviaron los fondos a paraísos fiscales y posteriormente a empresas de Florida, que eran controladas por el exsecretario de Seguridad Federal sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. Prestanombres de García Luna transfirieron $4.5 millones a pareja de Bartlett. 10 días después de las elecciones, donde la presidenta Claudia Sheinbaum resultó electa, la jueza del caso en Florida, Luisa Walsh, envió una carta rogatoria solicitando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información bancaria de decenas de personas físicas y morales, entre ellas la de Abdalá Lemus. 2 meses después, el 9 de agosto de 2024, la UIF presentó una moción para que Samuel Weinberg y Alexis Weinberg presentaran documentos que justificaran el propósito de 9 transferencias por $2.6 millones a las cuentas personales de la pareja de Bartlett. La UIF también solicitó que los Weinberg proporcionaran copias de cualquier tipo de comunicación que haya tenido con Abdalá respecto a los depósitos.
Los Weinberg transfirieron los 2.6 millones de dólares desde las cuentas de Numbank en el Occidental Bank de Barbados a dos cuentas que Abdalá tenía a su nombre en Banco Inbursa y en Caixa Galicia, actualmente conocida como Abanca, una entidad financiera de Galicia, España. La pareja de Manuel Bartlett también recibió 1.8 millones de dólares de los Weinberg en una cuenta en Suiza, en Roybal International Inc., una firma offshore controlada por ella. El expediente de la demanda civil no identifica a Abdalá como dueña de Roybal. Sin embargo, un consorcio de medios reveló en 2021, como parte de la investigación de los Pandora Papers, que era dueña de 10.000 acciones al portador de Roybal. Los Weinberg transfirieron los fondos usando, una vez más, las cuentas de Numbank en el Occidental Bank de Barbados y los depositaron en una cuenta que Roybal International Inc. tenía en el Union Bancaire Privé, un banco radicado en Suiza. Durante un interrogatorio realizado por Carlos Acevedo, abogado del bufete que representa a la UIF ante la Corte de Florida, Samuel Weinberg aceptó que mantiene una relación de amistad con Julia Abdalá y con Manuel Bartlett desde hace 26 años. Entonces, usted también fue amigo de Manuel Bartlett, ¿cierto? Todavía soy amigo de él. ¿Y cuándo comenzó su relación de amistad con Manuel Bartlett? Hace 26 años. 26 años serían, permítame un minuto, ¿1998? Me imagino que sí. No soy bueno con las matemáticas. Bien. ¿Fue su amigo mientras era secretario de Gobernación? No. ¿Y cuándo se convirtió en su amigo? ¿En qué contexto? Porque eres la pareja de una amiga muy cercana a nosotros. Ella es como mi familia. Se refiere a Julia Elena Abdalá Lemus, ¿correcto? Sí. Actualmente, la Fiscalía General de la República acusa a los Weinberg de ser cómplices de García Luna y busca su detención por los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Revisa la investigación completa en contralacorrupción.mx. Bueno, y lo que también podemos encontrar en este hilo, que procedo a abrir, a ampliar, son pues otros videos en los que se explica. Entre julio de 2012 y mayo de 2017, Mauricio Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto transfirieron 4.5 millones de dólares a las cuentas bancarias de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. ¿Qué es lo que nos deja esto también? Pues que fue totalmente encubiertas estas operaciones por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que Enrique Peña Nieto sí que podía saber de esto y los encubrió. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto llega como una marioneta del cártel de Carlos Slim, de Carlos Salinas de Gortari y de Antonio Berumen, que fueron los tres padrinos de su boda ilegítima, vamos a decir, yo digo boda adúltera, con Angélica Rivera. 2. El 12 de junio de 2024, Laisha, o Luisa dice aquí, Walsh, la juez, que lleva el caso en Florida, dice que investiga a Genaro García Luna por el lavado de dinero y envió una carta rogatoria. Bueno, lo que ya vimos, ¿no? Prácticamente. El 9 de agosto de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una moción para que explicara a Weinberg estas operaciones, pero al ver que salpicaban a Bartlett, pues el gobierno de López Obrador decide ya no seguir con esto. 4. Las transferencias de los Weinberg se realizaron desde cuentas de la corporación NUNBAP, Occidental Bank de Barbados, a dos cuentas a nombre de Julia Abdalá, una en Banco Inbursa, propiedad de Carlos Slim, con su socio ya fallecido Onésimo Cepeda, obispo de Catepec, y Caixa Galicia, actualmente conocida como Abanca, una entidad financiera en Galicia. Que en Galicia ya sabemos que hay muchos relacionados con esto, ¿no? Como los Vázquez Raña, que también fueron testaferro de Echeverría.
y parientes lejanos de Echeverría. La pareja de Manuel Bartlett Díaz también recibió $1.8 millones de los Weinberg en una cuenta en Suiza a nombre de una empresa llamada Roy Bell International Inc., una firma offshore controlada por ella, que durante la entrevista con Ciro pues se dedica a decir que ya la cerró. 6. Aunque el expediente de la demanda civil no identifica a Abdalá como la dueña, después se revela que sí, en una filtración de el Pandora Papers se exhibe plenamente que pues sí, ella es la dueña porque tiene 10,000 acciones al portador de Roybal. Por eso es que no nos gustan las sociedades anónimas, por esto de las acciones, que es tan fácil de ocultarlo, ¿verdad? Los Weinberg realizaron las transferencias de fondos a través de cuentas de NumBap al Occidental Bank of Barbados, paraíso fiscal, y depositan una cuenta a Roybal International en el banco suizo Unión Bancaire Privé. 8. En un interrogatorio realizado por Carlos Acevedo, abogado del despacho que representa a la Unidad de Inteligencia Financiera de México en la Corte de Florida, Mauricio Weinberg reconoció que mantiene una amistad con Julia Abdalá y Manuel Bartlett Díaz desde por lo menos hace 26 años. En ese entonces sería 1998, pleno gobierno del narcopresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que también pues forma parte de estos grupos cercanos al cártel de Sinaloa y al cártel de Slim. Entonces, pues esto es lo que yo logro entender. Esto no se los va a contar, supongo que nadie, porque pues nadie cuestiona las acciones de Slim. Las sociedades de Slim no quieren hacerlo porque tienen negocios con él, porque saben que es un hombre peligroso, vengativo, pero pues vaya, estoy siendo respetuoso, ¿no? Estoy siendo respetuoso con ellos y les doy el beneficio de que pues digan algo, pero lo que siempre encontramos con personas como Verástegui o como la mafia Slim es el absoluto silencio. Pues ¿qué van a responder si saben perfectamente que es verdad lo que estamos presentando? Pasamos a otras cosas. Pide Estados Unidos a México acciones y hasta datos biométricos de los narcos. Al parecer, la reunión con Kristi Noem, que en un momento ella dijo: México sigue en deuda con los Estados Unidos, no has hecho lo suficiente en drogas ni tampoco en migración, le dice prácticamente a Claudia Sheinbaum, pues esto sigue adelante. Ayer, durante una entrevista con la Fox News, Kristi Noem ya reveló más o menos qué fue lo que habló con Sheinbaum. Dice: le entregué una lista de cosas que el presidente Trump le encantaría ver implementadas en México, es decir, es una orden. Y bueno, esto se lo respondió al presentador de noticias de la Fox News, Brett Baier, sobre el gobierno de Sheinbaum. El presidente Trump es claro, no quiere que la gente siga solo hablando. Eso es para ti, Claudia, que solamente hablas. Él quiere ver acción, dijo Kristi Noem. Y ella tiene la oportunidad de hacer algunas cosas sobre las que le daré un informe al presidente y ver si podemos tratar con la situación de aranceles que puede estar enfrentando. Le pedí específicamente a Sheinbaum que compartiera información biométrica con nosotros y está dispuesta a discutirlo, aunque en su país sería un poco controvertido, pero está haciendo un esfuerzo de buena fe. Al fin sabemos qué fue lo que habló Kristi Noem, qué fue lo que pactó con Sheinbaum. Porque ella nos dice una cosa, Sheinbaum, pero en realidad es una muy distinta a la que se ve en los Estados Unidos. Arman bloque anti-Trump. China, Japón y Corea se están uniendo contra Donald Trump. Pues será en vano, ¿no? Porque pues finalmente quien lleva la batuta de la política internacional es Donald Trump. Y qué bueno que sea así. Se roban cajeros dentro de la Marina. Una nota de Viridiana Martínez. En el periódico Reforma dice: ahora ni la Secretaría de Marina está a salvo de la delincuencia. Ladrones armados
quebraron la seguridad privada del inmueble de la Secretaría de Marina y se roban un cajero automático de Banjército que estaba instalado en el Centro de Estudios Superiores Navales, de acuerdo con reportes preliminares. Pero pues si esto ya lo habíamos visto, si la Marina hasta está contratando seguridad privada, se supone que es la Marina y contratan a una empresa para que los cuide, el robo se habría cometido con violencia en el inmueble de Calzada de la Virgen 1800 en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, gobernado por Morena. Tras desmontarlo, los criminales huyeron a toda velocidad con uno de los cajeros. Reportes extraoficiales indican que el monto robado asciende a más de 1 millón de pesos. Oye, pues, ¿cómo estarán las cosas de la Marina que hasta los narcos se burlan de ellos? Cae Huachibuque con 10 millones de litros de diésel, esto en Tamaulipas, una operación que era sobre todo ligada al partido narcotraficante Morena por parte de Héctor de Mauleón, Código Magenta, Anabel Hernández, de esto del Huachibuque, y también, por cierto, por la ex candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, quien denunció abiertamente que Mario Delgado, que era entonces dirigente de Morena y ahora secretario de Educación de Sheinbaum, estaba implicado en operaciones de huachicol fiscal con relación a combustible que ingresaba ilegalmente por el puerto de Tamaulipas. Aquí también hay políticos de Morena implicados, pero bueno, yo digo que, yo como les comuniqué ayer, este es uno de los grandes golpes de Donald Trump contra los ingresos ilícitos de Morena. Y mucho podemos alegrarnos. El Universal dice: cárteles usan drones hechos a la medida para traficar drogas. Son capaces de levantar hasta 10 kilos de droga y dejarlo dentro de los Estados Unidos. También utilizan una especie como de catapulta, pero es con aire comprimido y puede disparar cosas a mucha distancia. En los Estados Unidos, de hecho en Nuevo México, metieron a prisión a 2 jóvenes de origen mexicano porque estaban enviando drogas, tabaco y otras cosas dentro de un penal con una de estas catapultas o ¿cómo se le podría llamar? Trampolín con aire comprimido. Así lanzaban las cosas dentro del penal. Nada amenaza el mundo. Dice: nada amenaza el mundial en México, no hay focos rojos, es lo que dice Gabriela Cuevas, que antes estaba en el PAN, ahora está en el partido Morena, y dice que está representando pues esta intención de un mundial de fútbol en México. Efecto Trump pega a la bolsa y al dólar. La incertidumbre sobre los aranceles seguirá afectando el desempeño. La noticia se supone que se daría hoy en la noche o mañana. Probablemente mañana. Mañana se daría la noticia de si se imponen los aranceles y en qué condiciones se imponen. Camila regresa a las giras. Pronostican temporada de estiaje sin crisis en la Ciudad de México. El gobierno capitalino llama a ser responsable del agua y aumentar el suministro del Cutzamala. Vamos rápidamente con el Diario de Yucatán. Millonarios desvíos. Prestanombres de Genaro García Luna enviaron $4.5 millones a la pareja de Manuel Bartlett. Y prestanombre, ¿no? También incautan lujosos predios, 21 mansiones con animales disecados exóticos y columnas de oro. Esto ocurrió en el Estado de México, un operativo importante, sí tengo conocimiento de él. Bueno, pues fue un operativo importante y también lo podemos considerar como uno de los grandes golpes de Donald Trump a el crimen organizado. Este operativo, encabezado por funcionarios que incluso están ligados al cártel de Sinaloa y que forman parte de la administración de Delfina Gómez, pues son contra miembros de la familia michoacana, que son obviamente rivales de ese grupo criminal del norte. Las autoridades estatales y federales aseguraron 21 inmuebles de lujo ubicados en el sur del Estado de México, antes únicamente gobernado por el PRI, ahora por el PRI Morena, presuntamente propiedad de José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, y Johnny
Hurtado Olascuaga, alias El Pez, líderes regionales de la familia michoacana, también declarada terrorista por Donald Trump. Esto fue en los municipios de Amatepec, Lubianos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya, donde tenían tal nivel de poder que incluso fueron capaces de meter a la cárcel a unos militares que respondieron al ataque de unos narcos. A ese grado de poder tenían los narcotraficantes, sobre todo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue el caso tan sonado de Tlatlaya, que hay que recordar quiénes fueron los que salieron en defensa de los delincuentes. Víctor Trujillo, ahora conocido, Broso, y María del Carmen Aristegui, entre otros comunicadores que decían que eran unas víctimas. Varios inmuebles presentaban diseños arquitectónicos de lujo, acabados con chapa de oro, maderas preciosas, cuentan con piscinas, lagos artificiales, muelles, islotes, canchas de tenis, sistema de riego para el mantenimiento del césped, arbustos, árboles, plantas no nativas de la región del Estado de México, porque es conocida como zona árida estos municipios, y además que estos municipios carecen de agua. Ya les había comentado, ¿no?, de estas narcocasas, que yo incluso en alguna ocasión vi una, que hay pueblos muy pobres en los que de pronto hay una enorme mansión en medio de tantas casitas necesitadas. Bueno, pues es seguramente, ¿no?, seguramente de algún narcotraficante. Cada inmueble cuenta con 15 habitaciones utilizables para resguardo, seguridad, confort de los cabecillas criminales, de los capos. Tienen todo lo que se puede buscar, sobre todo son propiedades autónomas porque tienen generadores de electricidad, no están conectadas a la red eléctrica, no lo necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es la Operación Bastión. En Amastepec se aseguraron 6 inmuebles, rancos y fincas, conocida como Las Piñuelas, Monte Creación, Ajedrez, Calpa, Lalo, Casa Lalo, ubicada en la colonia Independencia El Conejo de la comunidad de Palmar Chico. Todo esto pues es lo que ha sido comprado con dinero de miles de personas asesinadas a sangre fría, drogadas, extorsionadas, porque también uno de los principales ingresos del narco es la extorsión y traficar productos pirata desde China. Entonces, pues es una industria verdaderamente monstruosa que uno ya no le quedan ganas de comprar pues nada de estas cosas, chucherías, cosas así que venden en la calle, porque pues también son parte de la red del narco. Increíblemente. Bueno, la relación de los Weinberg con Genaro García Luna, pues sí hay un punto importante, el hecho de que Felipe Calderón dio muchos contratos a los Weinberg y era precisamente para darle dinero a Genaro García Luna. Recordemos que antes de que él fuera presidente de México, se dice que el general Ángeles de Aguajare le entregó un informe, un dossier, en que probaba que Genaro García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa, y Calderón simplemente dijo que lo iba a leer, pero no le hizo ningún caso. Lo nombró el jefe de la policía por presiones de Carlos Slim. El mismo Calderón, al verse en tantos problemas por culpa de Slim, terminó reclamándole, porque Slim, a diferencia de lo que hace con la economía destruida de Claudia Sheinbaum, que con Calderón la economía por supuesto que estaba miles de veces mejor que con Sheinbaum, pues Carlos Slim decía que todo estaba muy mal con la economía y se peleó con Felipe Calderón. ¿Y ahora qué es lo que dice? ¿Que la economía va muy bien? Pues sí, su economía con contratos corruptos, asegurados sin licitación, pues sí que va muy bien. Entra en operación el hotel del Tren Maya y no tiene huéspedes, porque tiene falta de conexión. Un hotel por ahí cerca de Chichén Itzá. Después tenemos la portada del Sol de México que dice: marchan contra palabras de odio. El día
Internacional de la Visibilidad de los Transexuales en la Ciudad de México. Esas son sus banderas, son esas de color rosa con blanco y azul cielo. Y son personajes verdaderamente siniestros que se quieren disfrazar de algo que no son, ¿no? Ternura quizá. Y pues el Sol de México, que es propiedad de la familia Vázquez Raña, porque se los regaló prácticamente Luis Echeverría Álvarez, pues ahí están promoviendo como su portada a los transexuales. Envíos a Estados Unidos, protege 48.9% de las exportaciones el Tratado de Libre Comercio América del Norte, el TEMEC. Una nota de Juan Luis Ramos dice que la fracción de automóviles y autopartes representa el 27% del total de las exportaciones 2024. El Sol de México celebra la persecución política horrible que está haciendo Emmanuel Macron contra Marine Le Pen. Dice la líder francesa de ultraderecha Marine Le Pen, condenada el lunes por malversación de fondos, una acusación falsa para dejarla inhabilitada para la presidencia en los próximos 5 años. O sea, para que no pudiera ser presidente. Esto es lo que hace la mafia de los Rothschild, la mafia de Emmanuel Macron, y lo festeja el Sol de México. Se nota de quién es propiedad, ¿no? El Sol de México, Excelsior, que tienen estas opiniones tan sesgadas. Plantea dejar de prestar cadáveres de desconocidos. Dicen los hospitales de la Ciudad de México que ya no van a prestar estos cuerpos a los de medicina. En la portada del Sol de México también promueven a una reggaetonera de nombre Belacat. No revela su código postal. La autodenominada reina del reggaetón mexicano responde brevemente. Bueno, pues son como una reina de... Voy a decir algo, una reina de un basurero musical, ¿no? De cacofonías, ¿cómo se le podrá decir? Pues sí, esa es la expresión que se le puede aplicar. Luto en Birmania, superan los más de 2,000 muertos. El sismo 7.7. Myanmar, que antes se llamaba Siam, que en sánscrito significa oscuro. Iniciativas llegan al Senado, habrá multas si niegan datos biométricos. Instituciones públicas y privadas como bancos, universidades, plataformas tecnológicas e iglesias estarán obligadas a entregar información de las personas desaparecidas. Esto es lo que dicen, habrá multas si niegan datos biométricos. Iniciativa llega al Senado. Esto podría ser algo contra la libertad. Es algo que ya les había comentado, que Sheinbaum quiere imponer una especie de CURP digital y quieren todos nuestros datos biométricos. Luego otra nota que tiene es: piden penas mínimas, admiten culpabilidad en el intento de asesinato contra Ciro Gómez Leiva, que en su momento López Obrador intentó negar. El Ciro Gómez Leiva, ligado a Beltrones, que es amigo de López Obrador, dice: los 5 detenidos por el intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leiva aceptaron su culpabilidad a fin de buscar un procedimiento abreviado. Pero pues siguen sin aclarar quién fue el que ordenó su asesinato. Dice la prensa chatarra: sigue la venta de frituras y dulces fuera de las escuelas. No nos han dicho que no podemos instalarnos, es nuestra manera de subsistir, comentó Ana, vendedora en una primaria. Y bueno, yo creo que eso tampoco lo pensó Morena, o a lo mejor sí lo pensó, y sobre todo para fomentar la pobreza, ¿no? Recomienda la UNAM comer tacos de tortilla de maíz, no solo con carne, sino con verduras. Las economías íntimas con las que se sexualiza y monetiza el cuerpo carecen de regulaciones. Órale, quieren cobrarle ya impuestos a las señoras que graban videos de pornografía, a los que venden fotos por internet, por el OnlyFans, Ya están también Morena queriendo robarles sus ganancias a ellas también.
a ellos, porque también hay hombres. Buscan Congreso local agilizar la movilidad. Hay quienes ocupan hasta 4 horas en desplazamientos. Es un sistema de tortura el metro actualmente. Habrá más y mejor salud en la capital para las personas, dice Clara Brugada. Una mentira como el sistema de salud de Dinamarca de López Obrador. Denuncian en marcha transexual, discriminación, falta de justicia y violencia contra su sector. Que, por cierto, los transexuales son las personas más violentas. Lo revelan así las estadísticas. El debate, Rocha niega que la violencia esté costando más de 30,000 millones de pesos a los negocios sinaloenses. Pues es un narcogobernador, ¿qué les va a decir? El narcogobernador señala que son voces partidistas en el periódico El Debate. El economista César Valenzuela dice que las pérdidas económicas ya deben ser más porque esas cifras son del Colegio de Economistas con datos proporcionados meses atrás, así que la acumulada podría ser mucho mayor, podría ser hasta 60,000 millones de pesos lo que se ha perdido entre la guerra entre los Chapos y los Mayos, que es solapada enteramente por pues Claudia Sheinbaum. El Excelsior dedica también su portada al que se lo robó, al corrupto funcionario del régimen de Echeverría, a Olegario Vázquez Raña, que vivió del año de 1935 a 2025, fallece a sus 89 años de edad, era un prestanombre de Luis Echeverría y además un enlace con Fidel Castro. Esto según documentos filtrados por Wikileaks. Y el Excelsior, que sigue siendo propiedad de los Vázquez Aldir o de los Vázquez Raña, dice que fue un ejemplo de lucha y de amor. Dice las cenizas de don Olegario Vázquez Raña, fundador del Grupo Empresarial Ángeles, con Echeverría, le faltó decir, hoy Grupo Basol, quien falleció el pasado viernes 28 de marzo, fueron depositadas en la iglesia de Santa Cruz del Pedregal. Claro, tenía que ser en el Pedregal, ¿verdad? No podía ser en otra parte. Y bueno, pues eso sería con relación a nuestras principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Vamos con algo de nota roja. Todo lo que no va a salir en los medios, sobre todo con relación a la inseguridad en Sinaloa, pues procedo a abordarlo rápidamente. Localizan sin vida el cuerpo de una persona que fue ejecutada en un dren del pueblo de Quilá, esto al sur de Culiacán, durante la madrugada del martes. Sigue la tragedia. Grupo interinstitucional confisca 25 máquinas tragamonedas en Mazatlán, que eran también ganancias de los grupos delictivos. Distintas fuerzas especiales de seguridad aseguran más narcolaboratorios clandestinos en Culiacán y en Cozalá. Esta vez fueron 12 narcolaboratorios que estaban desplegados ahí y son del cártel de los Chapitos. Ejecutan a otro hombre a balazos, lo encintan y lo tiran frente a un panteón, esto en Jardines de Humaya, en Culiacán, Sinaloa. Tenía una narco amenaza para sus colaboradores. Y esto es lo que los medios, lo que pues Morena esencialmente va a seguir negando, ¿no? Unos minutos antes de las 6 de la mañana del martes, automovilistas que circulaban sobre Calzada Heroico Colegio Militar reportaron al 911 pues que frente al panteón de Jardines de Humaya encontraron el cadáver de una persona. Policías estatales se dieron cita en el lugar y encontraron el cuerpo de un hombre atado de pies y manos con cinta canela, y junto a la víctima había una cartulina con un narcomensaje que las autoridades prefirieron no compartir. Sigue la guerra entre los Chapos y los Mayos, y Sheinbaum no detiene a los hijos del Chapo Guzmán, los principales generadores de violencia. Bueno, ya para finalizar, pues les comento de estos pagos, ¿no?
que recibió Julia Abdalá de Genaro García Luna, parte del cártel de los Slim. El 18 de febrero de 2009, Felipe Calderón comienza a dar dinero en contratos a las empresas de Weinberg, que en realidad es para Genaro García Luna. El 13 de julio de 2012, Enrique Peña Nieto, ya electo presidente, Julia Abdalá recibe la primera transferencia de los Weinberg por $190,000. El 17 de julio de 2012, Abdalá recibe $250,000. El 27 de julio de 2012 recibe $41,000. El 28 de agosto de 2012, Manuel Bartlett Díaz se convierte en senador plurinominal, es decir, nadie votó por él, por el Partido del Trabajo de Raúl y Carlos Salinas de Gortari, que ellos son los dueños del PT. El 10 de septiembre de 2012 recibe Julia Abdalá $250,000. El 9 de noviembre del 2012, $250,000. El 29 de noviembre, $250,000, otra vez de los Weinberg. El 1 de diciembre, Felipe Calderón deja la presidencia y asume el cargo Peña Nieto. El 1 de febrero de 2013 recibe $250,000 Julia Abdalá, que es la sexta transferencia. El 11 de mayo de 2013, Roybal Internationals, propiedad de Julia Abdalá, en parte por las acciones que tenía, recibe $570,000 de los Weinberg. El 22 de julio recibe $3 millones que le otorga el CISEN a la empresa Nubap. O sea, esto no fue una transferencia de Abdalá, sino del CISEN a una empresa de Genaro García Luna, que es Nubap Inc. El 4 de agosto de 2013, el CISEN le da $1.1 millones. El 16 de septiembre, igualmente del 2013, Julia Abdalá recibe $430,000 de los Weinberg. Los Weinberg hacen una segunda transferencia a Roybal International por $570,000 ese mismo día. El 22 de octubre del 2013 reciben $2.9 millones la empresa de Genaro García Luna por parte del CISEN. El 28 de abril del 2014, $170 millones de Nubap International. El 2 de mayo de 2014, $15 millones recibe de el CISEN las empresas de Genaro García Luna. Y el 15 de julio de 2014, Julia Abdalá recibe $750,000. El 25 de julio de 2014 recibe otros $750,000. Esa dicen que fue la tercera y última transferencia a Roybal International, el otro canal para recibir dinero. El 29 de agosto de 2015, Manuel Bartlett Díaz se convierte por segunda ocasión en senador plurinominal del Partido del Trabajo, ligado a López Obrador. Es el único partido que ha tenido como candidato presidencial en 3 veces al narco expresidente López Obrador y es propiedad de los Salinas de Gortari. El 10 de mayo de 2017, los Weinberg realizan una última transferencia a Julia Abdalá por $22,900 y entre 2015 a 2018, pues el CISEN y el organismo desconcentrado de penitenciarias, de cárceles, le da más de $230 millones a las empresas de Genaro García Luna, o sea de Weinberg. ¿Cuál es la relación probada de los Weinberg con Genaro García Luna? Bueno, pues en enero de 2020, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que una ex colaboradora de Genaro García Luna, de nombre María Vanessa Pedraza Madrid, colaboró con la Secretaría de Seguridad Pública de 2001 a 2012. Por órdenes de Genaro García Luna, fue nombrada apoderada legal de Nubap Inc. el 7 de octubre de 2019. Así que no hay ningún error. El paso de las acciones fue protocolizado por el notario público de Panamá, Fabián E. Ruiz. El 31 de octubre de ese mismo año, 2019, en otra asamblea extraordinaria en Panamá, se ampliaron los poderes para la señora María Vanessa Pedraza como representante legal de Genaro García Luna y de su empresa Nubap International. Así que bueno, pues no hay lugar a dudas de qué es lo que hace, ¿no?
de qué es lo que hacía Genaro García Luna. Bueno amigos, pues con 1 hora 3 minutos de transmisión, me despido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así sea, y si Dios así lo quiere, pues estaré realizando otro de estos programas próximamente. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete a una suscripción de 1 mes con contenido especial o realiza un donativo para recibir notificaciones. O sea, tienes el beneficio de recibir notificaciones y seleccionar también un programa del catálogo premium. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.